Muy buenas a todos, amantes del desierto. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso os traigo el devlog de esta semana. Este devlog está enfocado a las armas y bueno, también a las armaduras, por así decirlo, y algunas novedades adicionales, ¿vale? Voy a intentar hacer un resumen, pero es que es bastante largo, tiene mucha información, entonces también voy a tardar un poquito. Bueno, la primera parte básicamente nos saltamos y que básicamente dicen que van a cambiar todo lo que son las armaduras, el daño y demás. Así que vámonos a la parte de armas remotas. En armas remotas tenemos un cambio de una adición, por así decirlo, de que tendríamos un arma nueva enfocada, que se llama Stringers, enfocada, por así decirlo, a que el conductor la use, pero que solo dañe a personas, a pequeñas cositas y a algunos bichos pequeños, ¿vale? Eh, Hay tres versiones de esa arma, así que supongo que están enfocados dependiendo de si quieren más velocidad de giro, menos tiempo de recarga, ¿vale? Eso supongo que ya se verá en lo que es el juego. Esa arma usa dardos, pero un tipo de dardo ligero, porque ahora hay como diferentes tipos de armas. Bueno, antes siempre ha habido, pero hay como muchos grados, por así decirlo, de munición para cada arma. Y usan dardos de ligeros que están enfocados pues a, a bichos más pequeños, ¿no? O personas. Después de esto, nos vamos a que han cambiado el sistema de armadura y el sistema de daño. Aunque tengan un nombre similar, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Aunque tengan un nombre similar, no quiere decir que sea lo mismo. Recordemos que han cambiado todo, por lo tanto, no va a ser lo mismo, ¿vale? Lo primero que tendríamos es las armaduras y vamos a comentar las que hay, ¿no? Rapidito. Tendríamos 5 tipos de armaduras y se podría decir que es más o menos el mismo escalado que hay actualmente, pero con diferentes partes, ¿no? Tendríamos armadura ligera o soft, ¿no? Están enfocadas pues a pequeñas criaturas como el Penke, el Nur, el Killing, lo que ahora actualmente está, las Crafting Station y las personas, por así decirlo. Pero hay algo muy importante y es que daña al parecer también a la luciérnaga y a la spider. Es decir, ya no tendríamos que disparar, ya no habría flecha de fuego y valdría prácticamente para todos los walkers, sino que ahora, según qué walker y que según el tamaño de cada walker, pues va a tener una armadura diferente y también le podemos dañar de maneras diferentes. De esta manera es como que estás más o menos obligado a ir creciendo, ¿no? Si no quieres crecer en Walker y no quieres crecer en base, lo que va a pasar que es que una persona más pequeña o que tenga menos recursos o que tampoco haya avanzado mucho, que pueda atacar más fácilmente. Esta munición, bueno, la armadura ligera pues se puede dañar con armas melee, es decir, armas cuerpo a cuerpo. Esto hay que tenerlo en cuenta. Estamos hablando que no sé si será posible, pero según se entiende aquí, podrías dañar a una Spider o abrir una Firefly o una Spider pegándole de golpes. Puede ser que también las armas cuerpo a cuerpo tengan diferentes niveles de penetración y daño a diferentes armaduras, o que hagan muy poco daño. Pero por ahora es lo que se entiende, ¿vale? Luego tendríamos también los dardos de munición, que serían los dardos de las ballestas remotas, de la nueva ballesta remota esta, ¿vale? Que dispara dardos. Munición de Scattershot, pero tienen una munición de Scattershot ligera. Y ba- eh, balistas, es decir, munición de ballesta, pero de las iniciales, es decir, serían las de piedra seguramente, ¿no? La munición de piedra. Luego tendríamos la armadura media, que vale para los medium walker, es decir, para el dinghy, estileto, morus. Entiendo que también para el raptor, por tamaño, y no sé si algo más. Para patas pequeñas y para, atención a esto,
estructuras ligeras y medias. Antes las medias, la estructura de madera media, era por así decirlo, las que necesitabas ya hueso. Entiendo que ahora esas seguirán necesitando hueso y demás para hacerlas, pero ahora se pueden dañar más fácilmente, no necesitas pernos de fuego. Aunque bueno, supongo que habrá otra munición que también necesite aquí recursos, ¿no? Luego nos pasamos a la munición, la armadura más hard, ¿vale? Que ya son los walkers grandes. Y las criaturas más grandes, como el Locan o el Koa. Entiendo que si el Medium Walker era el Dingy y los Captain Walker era el Titán, estamos hablando que el Air Walker sería el Hornet, el Búfalo y el Falcon posiblemente. Luego supongo que meterán el que genera torque, como se llamaba, el Hércules, ¿vale? Y el Camelot, no sé dónde iría, pero posiblemente también bueno, el Camelot y la... Sí, el Camelot puede ser que vaya ahí también, en los Walkers grandes, ¿no? Luego tendríamos la armadura reforzada, que son los Capital Walkers, que por ahora sabemos que es el Titán, uno de ellos. Así que supongo que por tamaño y de los que conocemos actualmente será el Titán, Smetterling y Tusker, ¿vale? Luego también tendríamos que le han separado el Balang, que ya no tendríamos sólido que en el Balang, lo cual ya es, lo han nerfeado por así decirlo, aunque bueno, ya se verá porque no tenemos el costo, por así decirlo, de lo que vale cada cosa. Pero ya le han pegado un nerfeo a lo que es el Balan, lo cual está bastante bien porque no tenía mucho sentido el Balan y también lo que comentan después, que es la cerámica y las bases de piedra. Es decir, ya tendríamos que, si nos vamos al siguiente párrafo, tendremos que mejorar nuestras bases a cemento para que, por así decirlo, no la reden muy fácilmente con arcilla, como podrá, bueno, a lo mejor es complicado, pero que no lo redeen más fácil que como si fuesen arcilla y piedra. Que eso ya lo han mejorado, me parece muy correcto, porque no tenía mucho sentido. Yo creo que va a seguir siendo bastante complicado hacerte una base de piedra, pero entiendo ahora también que por lo menos una de dos. O al principio del juego no te puedes hacer una base de piedra. O, tienes munición para raidearla. Cosa que antes no pasaba. Supongo que habrán mirado eso y ya veremos. Y otra cuestión que me da que pensar aquí es que las escamas de gusano también necesitan esta munición. Estamos hablando que para dañar al gusano necesitas romper la escama de gusano. Por lo tanto, necesitas este tipo de munición. Y si estamos hablando que son para los walkers más grandes, pongamos que su equivalente a lo mejor son los pernos. Bueno, es que no sabría qué decir qué serían. ¿Pueden ser los pernos incendiarios? No. Los infernales, posiblemente, ¿no? Habría que verlo. Pero, ostras, hacerse el gusano va a tener su tela. Va a ser complicado hacerse un gusano, ¿no? Que lo veo muy sensato también, ¿eh? Luego tendríamos la sólida, que no es la misma que actualmente, ¿vale? Hay que recordarlo, aunque se llamen igual. Que son para los bases de cemento y el silo. Esto, por así decirlo, la denominación sigue la misma. Y dicen que, bueno, han limitado bastante esto porque hay muy pocos tipos de armas y munición que le pueden dañar. Y luego vamos a ver los tipos de daños. Dicen que hay 4 categorías base, pero que luego hay daños especiales como es el del gas, el fuego, el insecto, ¿vale? Y que, claro, podríamos hablar incluso que a lo mejor hay, según comentan aquí, hay diferentes tipos de munición. Que estamos hablando, a lo mejor tenemos gas que daña al aire, el gas que daña al Reforce. Habría que verlo porque, hombre, supongo que el gas no daña a lo más tocho, pero ya se podría, a lo mejor sí, ya lo veremos.
Y bueno, tendríamos los 4 tipos de daños que tenemos y explican cuál lo usa cada uno, ¿no? El daño ligero, pues lo usan los dardos. Y la munición de escopeta, los balines de escopeta diría, ¿no? Sí. Y eso lo usa la ballesta remota del conductor, que hemos hablado más arriba. La ballesta más sencillita. Perdón. Y las cartas son más sencillito, ¿no? Luego nos vamos a la siguiente. Y ya tendríamos una munición más penetrante. Que son munición de ballesta. El nivel más top de los dardos. Y ya una munición de escopeta más potente. Se usa también. La usa la ballesta inicial. La escopeta más de más nivel que hay y el repetidor. Vemos que aquí más o menos seguimos. Tenemos el repetidor, tenemos más o menos las mismas armas, ¿no? Luego tendríamos munición pesada, que serían rocas grandes. Y bueno, son básicamente rocas y el top de la munición de ballesta. Y se usa por la ballesta más avanzada, por la catapulta y por el slingshot, que bueno, yo lo llamo el tirachinas en español, ¿no? Hay que tener en cuenta que ya estamos viendo con lo que nos están diciendo aquí que hay 2 tipos mínimos de escopeta y 2 tipos mínimos de ballesta, ¿vale? Luego tendríamos esta munición, no sé cómo se traduciría, Shattering. Ah, rompedora, ¿no? Según pone aquí. Rompedor, que es capaz de dañar a lo más. La que más daño hace en el juego. Y se usa por el rocker y la catapult. Es decir, el rocker es una nueva arma que ahora la comentaremos. Y la catapulta. El rocker lo voy a comentar más abajo porque es donde está explicado, ¿no? Y bueno, aquí comentan, pues eso, que dependiendo de, obviamente, de los materiales que se usen, pues podrás hacer una más grande o más tocha. Ahora ya se verá a qué nivel, por así decirlo, como digo, lo que he comentado antes del Balan, en el mapa medio, pero ya, o el silo. Entiendo que ahora, como van a cambiar también la tecnología, no te podrás hacer el Balan hasta matar X bicho o matar X y pasar lo mismo con el silo. Bueno, aquí comentan el sistema que hace que básicamente tengas que ir mejorando tus armas y tu munición, pero también hace que no la munición antigua no deje de ser útil, ¿vale? Es decir, que la munición que usabas antes no deje de decir, pues ya no me vale para nada, esta ya la podemos tirar o la vendemos o lo que sea, ¿vale? Y ahora una parte que me encanta y que me ha gustado bastante es el autómata, es decir, el robot. Lo voy a enseñar en imágenes, porque en la imagen más grande. Y tendríamos ahora un robotito pequeñito como este. Y como tal, como su nombre dice, es un autómata. No es un robot como tal o un bot como tal, sino que es un autómata. ¿Esto qué quiere decir? Que no es automático y tienes que manejarlo. Está pensado para ponerlo en cualquier tipo de arma. Esto lo han dejado bastante claro. Lo pones en cualquier tipo de arma y se controla desde el conductor. Esto viene muy bien, por ejemplo, para ponerle en una ballesta, para ponerle en un repetidor, para ponerlo en cualquier arma y atacar con ella. Entiendo que será la escopeta, repetidor, catapulta. Entiendo que será todo. En la catapulta no entiendo, no sé, creo que por dificultad de implementación del apuntado puede que a lo mejor no sea, igual que pasará con el tirachinas. Pero según esto entiendo que es para cualquier arma. Aquí tenemos el diseño de cómo es bastante cutre, ¿no? Es de pura madera, pero mola. Y aquí le tenemos que, bueno, le han puesto ya como bailando, ¿no? A mí me mola. Creo que va a venir bastante, pero bastante bien para las personas que juegan más o menos solo, incluso cuando estás por ahí solo. Y también hay que decir
que dependiendo del... tienen mejorado, y tienen pensado, perdón, mejorarlo de tal manera de que se pueda deshabilitar. Al parecer, ahora mismo no se puede deshabilitar, así que eso puede ser un problema, ¿no? Puede estar muy roto y que tenga diferentes capacidades o stats. Entiendo que ahora mismo tendrá bastante vida y será un tanque que, bueno, cuando le mata, pues se rompe y ya está, ¿no? Vámonos a esta parte, ¿no? En esta parte comentan las armas de asedio y la munición de... Bueno, el combate en Walkers. Y aquí nos comentan el nuevo arma que lo llaman el Derrocker. El Derrocker, según he entendido, es un cañón. Vamos a ponerlo así, sí, es un cañón, ¿no? Que está enfocado al PvP versus Walkers. Es decir, supongo que claro, porque no tiene que dañar estructuras más. Como hay diferentes niveles de protección en los Walkers, pues será enfocado, por ejemplo, para pegarte contra un titán, contra un Smetterling, para que tenga más sentido. Eh, Hay que tener en cuenta que parece que no, pero tienen pinta de ser eso, un cañón, por lo tanto es bastante grande y va a ver dónde lo meten. También comentan aquí una cosita que a mí no me gusta y que, bueno, creo que no me va a gustar. Y es que han cambiado el sistema de construcción en los Walkers. De primera dicen que ya lo han limitado, ¿vale? Va a tener un número límite de estructuras. Esto más o menos se entiende, es normal para que no hagas ahí un montón de mierda y pongáis de todo. Lo único que esto va a ser también que va a limitar, por así decirlo, la diferencia entre walkers, aunque luego siempre hay un meta y la gente lo pone más o menos igual. Normalmente tiene alguna diferencia, aunque. Y esto va a hacer que esa diferencia sea menor. Aunque bueno, han metido nuevas municiones, bueno, nuevas armas, por lo tanto van a hacer que también haya cierta diferencia, ¿no? Y algo que también han comentado es que han cambiado el sistema de construcción en el Walker. Espero y espero que no sea así. Espero que no hayan puesto que las armas se tengan que poner en un lugar en concreto o que los cofres se tengan que poner en un lugar en concreto, cosas de ese estilo. Espero por favor que no sea así y que dejen poner lo que queramos en cada lado, aunque limiten la cantidad que se puede poner, que sí que te dejen poner una ballesta donde te salga narices. Espero que no lo hayan probado de esa manera. Porque eso sería un cambio que no me gusta nada, por así decirlo. Es que es como has dado algo y ahora lo estás quitando. No tiene mucho sentido. No, eso no me gusta. No es lo mismo un nerfeo de por así decirlo, una base o una arma o una munición o un cambio de ese estilo a cambiar el sistema de construcción de los walkers. Espero que no lo hayan limitado a que, como digo, tengas que poner la ballesta en un punto. O haya puntos prefijados a donde poner la ballesta. O puntos prefijados donde poner la catapulta. Espero que no. Espero. Ya lo veremos. Como dije, con la que tenga más información yo la daré si se me permite. Y luego nos comentan más abajo pues que había poca información sobre algunos bichos, ¿no? Algunas criaturas. Y nos mandan estas fotos. Que básicamente es como monos. A ver si se ve. Que son, bueno, son básicamente, sí, aquí se ve mejor. Son monos montados los perros estos, yo lo llamo los perritos, y que se dedican a atacar. Y que son como más enfocados, es como, por así decirlo, el boss, como ya dijimos en el anterior vídeo, el boss de este estilo. Habrá de estos que están salvajes, que no tienen un Rupu que los dome, por así decirlo. Pero luego hay versiones que necesitas matar para conseguir desbloquear a un Walker que tienen un Rupu encima, que es el que lo doma y el que, por así decirlo, le controla, o lo que le hace más fuerte, más inteligente o más poderoso.
Y dicho esto, también han comentado que, bueno, que el mayor cambio todavía no lo han comentado, que es el tema de la tecnología. Así que vamos a ver qué hacen ahí. Ya entiendo que obviamente para sacar algún Walker necesites tener matar a X bicho o cosas así, pero vamos a ver el cambio que hace. Pobre de mí que me va a tocar actualizar esto. Pobre de mí que me va a tener que actualizar eso a mano. Ay, my. Y dicho esto, espero que os ayude a entender un poquito cómo los cambios que han hecho. eh, y que os haya gustado el vídeo. Yo lo he intentado resumir lo máximo posible, pero sí que es que han dado bastante información. Y han dado mucha información a la vez de que tampoco han concretado nada, por así decirlo, a niveles de que, pues esta arma hará esto, esta arma hará lo otro. Así que, bueno, ya más o menos nos podemos hacer una idea, nos podemos hacer también una idea de el tipo de walkie y demás. Así que vemos cómo queda. Se va a quedar un juego prácticamente nuevecito, por así decirlo, como que con muchísimos cambios. Así que veremos lo que pasa, si lo vuelve más roto o le encanta a la gente. Ya se verá. Dicho esto, bueno, ya voy con 21 minutos de vídeo, así que si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.